Buenas tardes, Pablo. Muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Viñolas. Pablo es donostiarra, estudió Ingeniería Mecánica Industrial en Tecnun y terminó el máster y ya estaba emprendiendo. ¿Qué es lo que hiciste entonces, Pablo? Pues eso, justo fue terminar el máster de Ingeniería Industrial y junto con mi hermano, pues mi hermano tenía una idea pues de un posible emprendizaje, entonces, bueno, como proyecto final de máster sí que empecé yo a investigar un poco acerca de la viabilidad de montar una empresa acerca de, pues, de temas de domótica y así es como surgió Donomotics. Ajá. Bueno, vamos a ver. Gente que emprenda según ha terminado la carrera hay pocos, porque, bueno, pues normalmente el mundo no te lleva por ahí, ¿no, Pablo? Sin embargo, tú has cambiado. ¿Qué es lo que crees que ha pasado en tu Sí, bueno, tu yo sí que es trayectoria? verdad que durante mi estudio de la carrera, bueno, de las carreras sí que estuve trabajando bastante, sí que pasé pues por varias empresas y dentro de esas empresas trabajé para una filial de Luma Industrias que al final era, el concepto era el desarrollo de la parte eléctrica de un ciclomotor eléctrico que iban a utilizar más tarde pues eso para vender y hacer una línea de montaje. Y dentro de ese proyecto se me permitió mucho el hecho de, pues, de tener un horario libre, ¿no? Al final sabía que yo estaba estudiando una carrera y que tenía al final unos tiempos muy limitados, entonces se me permitió un poco tener un horario más libre en el cual fuera más a terminar el proyecto y no tanto a, oye, tienes que hacer 8 horas. Al final era más, oye, para febrero tenme este proyecto terminado o esta parte terminada. Entonces, ahí es donde ya le empecé a coger un poco el gusto de organizarme yo mismo con respecto a las ideas que iba teniendo y un poco esa libertad, ¿no? Entonces sí que cuando llegó la posibilidad de ver un poco el tema del emprendizaje, ¿no? Que como te comentaba, al terminar mi máster, sí que vi que en cuanto a oportunidad, al final no tenía que dejar un trabajo, o sea, sí que no, que empezaba con esto y fue empezar un poco a poco. Al final fue empezando, investigando un poco, oye, ¿cuál es la viabilidad de poder montar un negocio de esto? Si se podría hacer. Y visto que iba avanzando y que nos daban un feedback bastante positivo, sí que pues al final decidí pues empezar con esto. Vale. O sea que a ti lo que más te atraía era lo de tener tu horario a tu bola. Eso es, eso es. Sí que al final acabas trabajando más horas, ¿eh? Que luego es un poco contradictorio porque la gente piensa que igual cuando empiezas a aprender, joder, claro, pues que tienes mucho más tiempo o que puedes hacer las cosas en menos tiempo, pero al final acabas haciendo muchas más horas. Pero sí que es verdad que el hecho de organizarte tú mismo y que puedas organizar tus ideas o decidir cuándo hacer cada cosa, te da una libertad y al final el hecho de meter más horas no te implica el estar más agobiado por el trabajo, sino justo al revés, que puedes meter muchas más horas y hacer mucho más trabajo, mucho más volumen de trabajo y sin embargo no te sientes tan cansado. Ujú. Vale. Bueno, entonces empezasteis haciendo cosas para obtener feedback, ¿no? ¿Qué es lo que hicisteis para obtener ese feedback? Bueno, pues lo primero que hicimos fue, esto era febrero de 2020, o sea, justo antes del confinamiento y todo esto. Ujú. Entonces sí que pues teníamos la idea de lo que queríamos hacer o de lo que queríamos aplicar, que al final era pues coger ideas de la industria 4.0 y aplicarlas en sectores donde no se estaban aplicando. Entonces empezamos un poco con esta idea y para investigar acerca de cómo podía funcionar fuimos al BIC, Big Berry Land, que nos dieron un poco un feedback, no tanto de la parte tecnológica, que es la que controlábamos, sino de la parte de, oye, ¿cómo montas un negocio a partir de una idea? Y ahí sí que nos dieron bastante feedback positivo en cuanto a las ideas que habíamos tenido, porque habíamos empezado con un canvas un poco rústico de, oye, ¿cómo vamos a montar la empresa? Y un poco nos fueron guiando un poco por ese proceso y sí que ahí es donde empezamos a conseguir un feedback ya en cuanto a cómo montar el modelo de negocio y cómo empezar esta empresa. Ajá. Vale. Entonces, el Canvas sí que lo teníais ya hecho, ¿verdad? Sí, 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 sí. Empezamos con el Canvas, un poco, ya teníamos cierta idea de cuál es pues, la idea general de cómo montar o cómo funciona una empresa, pero sí que es verdad que del primer Canvas que tenemos, bueno, que hicimos a lo que somos ahora, pues, no tiene casi nada que ver, pero sí que empiezas ¿No? al final, no, al final empiezas con unas ideas Ujú. y sobre todo cuando eres más ingeniero que te fijas más en tu producto y no tanto en el negocio, ¿no? Porque sí que...
¿Cuál era vuestra propuesta de valor según ese Canvas? Nosotros en principio la propuesta de valor, ya digo que la enfocamos mucho al producto. Decíamos, joder, tenemos un producto que ofrece pues ahorro en las viviendas y tienes un sistema único que controles desde una app todo un sistema de domótica. Entonces sí que lo enfocábamos mucho a cómo es el producto y no tanto a, oye, ¿y qué necesidades tiene el cliente? Que al final es lo importante, ¿no? Entonces, sí que en un primer momento nos fijábamos mucho en eso, joder, ¿qué ofrece mi producto? Y no tanto en, oye, ¿qué necesidades cubre mi producto? Entonces, hubo un poco ese cambio, bueno, hemos estado haciendo ese cambio, ¿no? A medida que hemos ido avanzando y nos hemos dado cuenta que lo importante es eso a la hora de hacer negocios. Ya, ya, ya. Y bueno, el producto ese que habéis definido, ¿en qué consistía? En ese Nuestro, momento, digo, ¿eh? sí, nuestro primer producto al final lo que hacía era, pues, entre los distintos dispositivos que hay de control de domótica, o sea, al final de control de luces, de calefacción, de cualquier tipo, lo que hacíamos era integrarlo todo en un sistema, ¿vale? Que controlara todos esos dispositivos que hay en el mercado y tener una única aplicación con la que controlarlo todo. Entonces, en principio, la idea principal era esa. Mm. Esto, Google ya comprobó algo que hacía esto, ¿no? En principio, claro, tienes Ujú, sistemas como Google que permiten integrar ciertos dispositivos, no todos, pero sí que ujú, bastantes dispositivos y tenerlos ahí. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo no era tanto el que pudieras controlar todo de una aplicación, que también, que era lo que veíamos de valor, pero más el poder luego sacar soluciones a partir de eso, sacar más beneficios en cuanto a análisis de datos. Es decir, lo que vimos es, ahora mismo en la industria o donde hemos estado trabajando, se está invirtiendo millones en, voy a meter sensores en las máquinas, voy a saber cómo funcionan y voy a generar ahorros. Y decíamos, joder, esto en las mismas máquinas, o sea, quiero decir, un ordenador, una luz, también son dispositivos que tienen consumo y no se está aplicando. Al final se está aplicando en la industria que genera ahorros y hay un rédito, ¿no? Por eso se invierte. ¿Y por qué no se está invirtiendo esto en el resto de edificios? Entonces, un ujú. poco la idea era, oye, a partir de estos controles de domótica, vamos a sacar también esas soluciones. Un poco esa era la idea. Vale. Y entonces, bueno, ahí luego os fuisteis dando cuenta de que el cliente a lo mejor le necesitaba otra cosa distinta, pero dentro de este ámbito, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo os disteis cuenta de eso? ¿Hablando con gente? ¿Haciendo Eh, un producto mínimo viable? ¿Qué es lo que hicisteis ahí? Eso es, empezamos con un mínimo producto viable y a la vez empezamos a tener reuniones pues, con distintas personas dentro del sector, ¿no? Al Mm, principio sí que pensamos en dirigirnos hacia pues, el usuario individual, pero a medida que íbamos hablando con la gente, ¿no? Lo que nos iban diciendo, ¿no? Pues con diseñadores de interiores, con bueno, gente que estaba dentro del sector de la vivienda, lo ujú. que nos decían era, joder, si vas a ir uno por uno buscando clientes, no creo que vayas a poder sobrevivir, porque al final el coste de adquisición de cliente se te iba infinito, o sea, sale altísimo. Entonces, vimos que el B2C no podía ser nuestro modelo de negocio, entonces sí que dijimos, joder, ¿y dónde lo podemos vender? Pues en tema de promoción inmobiliaria. Y ahí es donde empezamos a hablar con distintas promotoras, ¿no? Ya teníamos un mínimo producto viable que habíamos instalado en dos viviendas, es decir, ya habíamos vendido a dos viviendas, entonces ya teníamos un poco datos y teníamos una instalación, pero un poco lo empezamos a enfocar más en, oye, a una promotora, ¿cómo se lo podemos vender? ¿Cuál era el problema que teníamos? Que hacia una promotora, lo primero, no teníamos un aval, al final una startup que te viene, pues un chaval de 23, 24 años, con una idea y, tengo este producto y, joder, era muy complicado el llegar al mercado, ¿no? Entonces Correcto. teníamos ese problema. Y luego el otro problema que teníamos era un poco también el cómo enfocábamos nuestra propuesta de valor, porque claro, ahí cambiaba. Ya no le estábamos ofreciendo a un usuario final, sino que se lo estamos ofreciendo a una promotora, que igual no tiene tanto interés en este sistema. Ya. Entonces ahí es donde hicimos ya nuestro siguiente cambio otra vez en cuanto al modelo de negocio. Ya digo que el producto ya lo teníamos, nos faltaba enfocarlo en el negocio. Ajá. Y es el que estamos actualmente, que es ya dirigirnos más a tema hotelero. Y sí que al final son gente que también tiene al final una capacidad de hacer proyectos grandes, ¿vale? Ujú, Y varios hoteles y controla distintos edificios, pero a su vez es el que está pagando la energía, es el que va a utilizar el ujú. sistema, entonces ahí es donde vimos que teníamos más valor y es donde estamos actualmente dirigiéndonos.
Vale, entonces, ¿a los hoteles qué les permitís hacer como este sistema? Los hoteles tienen la capacidad de ofrecer a sus clientes pues todo el control de los dispositivos. Pues cuando tú llegas a un hotel, al final el problema que sueles tener es primero que no conoces la habitación. Tú llegas, no sabes dónde están los interruptores, qué servicios hay en el hotel, tienes un poco esas lagunas, ¿no? Entonces, ahora al llegar al hotel, pues con un altavoz inteligente, pues puedes preguntarle servicios o puedes saber a qué hora abre o cierra el restaurante, puedes apagar o encender cualquier luz o cualquier dispositivo, reproducir lo que tengas en el móvil, en la tele, o sea, al final unos servicios hacia el cliente y por otro lado todo el tema de análisis de datos de pues, saber cuánto consume cada cliente, cómo de rentable te sale tener un cliente u otro. Al final todos esos datos se los damos al hotel. Entonces hay una doble partida. Por un lado, el hotel genera ahorros y conoce mucho mejor a sus clientes a través de esos datos y por otro Ajá, lado, sus clientes aumentan mucho el confort. ajá. Vale, y entonces el producto que habéis diseñado servía para esto, ¿verdad? Perfectamente. Claro, eso es. O sea, al final, en la tecnología que estamos utilizando, vale, para distintos Ujú. sectores. Sí que ahora, claro, al ser una empresa, pues una startup, teníamos que enfocarnos más en joder, cuál es el nicho de mercado en el cual encaja mejor esta tecnología. Y un poco es lo que hemos hecho. Ujú. Entiendo que la tecnología es sobre todo software, ¿verdad? Eso es, eso es. Al final Ujú. es una parte de firmware y otra parte de software. A través de una placa central comercial hemos desarrollado un firmware que lo que hace es ser capaz de comunicarse con cualquier dispositivo comercial de domótica y luego con un software que podamos controlar pues todo lo que es los O distintos sea, esto es dispositivos del móvil. como un sensivo, ¿no? Este bicho que se conecta Eso es. Sí, con como un los gate. aires acondicionados y demás, ¿no? Sí, eso es. Como un gateway al final que lo que permite es Vale. hablar con cualquier dispositivo. Eh, cualquiera. Cualquiera, no. El 99% sí. Es decir, Ajá. ahora mismo la capacidad que tenemos es que, bueno, o la cualidad que tienen los dispositivos de domótica es que Ujú. se hacen abiertos o con un software abierto para poder integrarse, porque al final el valor que tiene ahora mismo todo el tema de domótica o del IoT en general es el poder integrarse con el resto de dispositivos. Lo interesante es que entre ellos se puedan comunicar y puedas sacar relaciones entre ellos, ¿no? Entonces, Ajá. el que los fabricantes de producto generen, pues eso, al final todos tienen su propia API o tienen Ujú. comunicaciones o protocolos que son totalmente abiertos, entonces eso nos permite el poder integrar prácticamente cualquier dispositivo. Vale, y estas comunicaciones se hacen por infrarrojo, Al final, por wifi. en principio, las comunicaciones son sobre todo Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee, que son el Zigbee, bueno, Wi-Fi, Bluetooth conoce prácticamente todo el mundo. Zigbee es al final una comunicación muy parecida a lo que viene a ser el Wi-Fi, pero es un protocolo que se utiliza únicamente para domótica, que tiene unas ventajas bastante grandes y que utilizan prácticamente todos los fabricantes de tecnología, o sea, es decir, Ujú, Amazon, Google, Apple, Xiaomi, IKEA, al final ujú. hay muchísimos fabricantes que utilizan este protocolo. Entonces, lo que sí es necesario es que cada uno de los dispositivos esté conectado a Internet, o por lo En menos tenga principio, Bluetooth. eso es, en principio no hace falta que esté conectado a Internet. Eso es, por ejemplo, un dispositivo que tenga Bluetooth se conecta a la placa que, como os comentaba al principio, ¿no? Que sería el gateway. Ujú. Y ese es el que tiene que estar conectado a Internet. El resto no hace falta que estén conectados a Internet. Vale. Bueno, con el wifi es verdad que se puede hacer internamente, es cierto. Vale. Ujú. Vale, entonces esto es lo que la parte hardware bueno, el firmware está metido en el hardware. Entiendo que esto lo compráis y luego lo configuráis, ¿no? Eso es, sí. Y luego has hablado también de un software, ¿no? Ujú. Sí, el software sería más la parte de la app del móvil. Tener una app móvil con la cual controlas los distintos Ujú. dispositivos. Vale. Entonces, el dispositivo se conecta con los diferentes aparatos con los que se configure previamente, ¿no? Ujú. Tienes que hacer una conexión inicial para que pueda haber a partir de ahí una conexión ya permanente, ¿no? Y luego, además, la aplicación permite, una vez que están conectados esos aparatos, permite manejarlos desde el móvil, ¿verdad? Eso es, sí. Ujú.
el móvil se conecta a vuestro dispositivo. Eso es, eso es. Mm, O puede ir al dispositivo o puede ir directamente a Internet. Es decir, al final, al estar conectado a Internet el dispositivo central, lo que permite vale, es la comunicación tanto por Internet como podría ser una comunicación local en caso de que no quisieras conectarte a Internet. vale. ¿Y este dispositivo dónde se coloca? ¿En una vivienda? En principio normalmente se coloca al lado del router más que nada por el hecho de poder conectarlo directamente a internet y tenerlo ya ahí conectado, pero se podría mover a cualquier parte prácticamente. O sea, al final, lo bueno que tiene sobre todo pues, de protocolos como el de Zigbee es que cuantos más dispositivos hay, mejor es la red, porque al final cada dispositivo hace de router de la propia red. Entonces, a medida que vas añadiendo dispositivos, va creciendo la red y puedes llegar tanto a más distancias como Ujú. mejorar la red. Por lo tanto, ese dispositivo central lo podrías poner en cualquier parte. Luego todos los dispositivos actúan como routers, entonces permiten hacer una red más grande y poner dispositivos en cualquier parte. Porque el Bluetooth tiene una limitación de alcance, ¿no? Eso es, el Bluetooth sí que tiene ese problema de limitación de alcance, Ujú. pero en el caso de, pues eso, tanto de Zigbee, Wi-Fi no tanto, pero el Zigbee al final lo que permite es eso, el generar routers, que los dispositivos hagan de router también. Es decir, que Ujú. amplifiquen la señal, por así decirlo, y llegue más lejos. Vale. Bueno, entonces esto en cuanto al producto, esto entiendo que no es patentable, ¿no? Porque la mayor parte es software, por tanto, aquí Claro, no hay mucho que se pueda proteger, ¿verdad? claro, claro. En principio, además, nosotros no fabricamos productos, sí que tenemos un producto propio que desarrollamos, que es pues eso, un sensor que mide el viento y tal, con protocolos Zigbee, pero en principio nosotros no fabricamos productos, sí que, pues eso, los adquirimos, ¿no? De distintos fabricantes y los integramos en el sistema. Ujú. Vale. Entonces, el producto ya nos lo has contado. Ahora los hoteles, después de varios pruebas con otros sectores, decidisteis tirar hacia los hoteles. ¿Cómo estáis haciendo para vendérselo? Claro, también estamos hablando de un espacio de tiempo bastante corto, ¿eh? Porque no fue hace tanto que decidimos, Sí, sí, sí. pero lo que hemos hecho es desarrollar una prueba de concepto en la cual tenemos pues cómo va a funcionar el sistema y lo que hacemos es pues ir individualmente, primero investigar acerca de todos los hoteles que hay, cuáles te podrían tener mayor interés en este tipo de Ujú, sistemas, que al final son hoteles pues que están invirtiendo en apps, que tienen la app propia y ya empiezan a ujú. utilizar ciertos temas tecnológicos y estamos un poco pues empezando con una prueba de concepto, ofreciendo una prueba de concepto, ¿no? En la cual pues instalamos en una única habitación pues para realizar pruebas y hacer una demostración de cómo funciona el sistema y de qué beneficios te puede llegar a dar. Vale. Vale, ok. Y bueno, vais a verlos y les hacéis una presentación y tal. ¿Y qué tal ha sido la recepción? En ¿Qué principio estamos feedback os están dando los hoteles? sí, actualmente estamos haciendo esas reuniones, como bien comentas. Ujú, Y de momento, claro, el feedback que tenemos en principio siempre es positivo, porque al final todos los hoteles tienen un interés al final en saber, oye, qué tecnologías están ahora mismo a la vanguardia y como hacia dónde va a ir ese tipo de ujú, tecnologías. Entonces, al final siempre ujú. tenemos como un feedback, en principio, el primer feedback siempre es positivo, pero estamos todavía a la espera un poco de, oye, a ver si cómo va a funcionar ya más, o sea, necesitamos un poco más de tiempo, ¿no? Para saber, oye, ¿realmente tienen un buen interés de instalarlo en todo el hotel y vamos a Ujú. venderlo ya o no? Entonces, un poco estamos en ese punto. Ah, vale, imagino que tenéis ya alguna instalación en algún hotel, ¿no? No, en principio en hoteles todavía Para... no tenemos una No, instalación hecha. no habéis Tenemos puesto solo, todavía, hemos vale. hecho en viviendas y estamos en ese punto, como bien te comento, ¿no? De, oye, vamos a ver cómo funciona esto en un hotel. ¿Tú lo tienes en tu casa? Sí, 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 por supuesto. ¿Y qué ventajas tienes para tú internamente en tu casa? Pues, ¿En qué cosas ha mejorado tu calidad de vida o tu... pues Bueno, mira, en cuanto a energéticamente, ahora que ha subido todo el precio pues todo el tema de la luz, etcétera, del mes que probamos, pues eso, de tener, a partir de que instalamos todo el sistema de control ujú, de calefacción y luces, el ahorro económico fue de más de un 20%, para que te hagas una idea, ¿vale? En ajá, cuanto, también en cuanto a consumo energético, ¿eh? Que a pesar de que ujú, sube
el precio de la luz, hemos conseguido rebajar bastante, pues eso, un 20% lo que es el pago. Por otro lado, en cuanto a comodidad, sí que hemos notado mucho todo el tema de la cerradura electrónica, ¿no? Que al final el poder, cuando llaman al timbre, verlo desde el móvil y poder abrir, cerrar o controlarlo desde el móvil, al final eso nos permite, pues eso, vas a recibir un paquete y tienes el portal, pues eso, que te han tocado el timbre para recibir el paquete. El poder hablar con esa persona y decirle, oye, pues te abro, déjame el paquete ahí en la parte de recepción y luego ya sale. Entonces, pues permite realizar estas acciones sin llegar a estar en casa. Pero eso sería posible solamente si tienes un dispositivo de estos para interactuar con la persona que viene, ¿no? Claro, En la claro. puerta. Bueno, al final eso es, necesitas un timbre que permita hacer eso. Un ring o una cosa de estas, ¿no? Eso es, sí. Bueno, al final hay muchas marcas, ¿eh? Y muchos tipos ahora hoy en día, pero sí. Vale. Vale, entonces sobre todo ahorro y luego pues comodidad en cuanto puedes hacerlo desde cualquier sitio. ¿Sí? Vale, ¿hacia dónde vais a ir a partir de ahora? ¿Cuál es vuestro futuro? ¿Dónde os veis dentro de un par de años? Nuestro objetivo un poco es, ahora en el tema de hoteles, el poder desarrollar bien todo lo que es la plataforma de Industria 4, bueno, de Industria 4.0, de la parte de más 4.0, ¿no? En cuanto a toda la rentabilidad que le puedes sacar al hecho de los datos que puedes recoger de todos estos dispositivos. Al final lo que vemos es que, pues eso, en todo el tema hotelero, podríamos ofrecer un sistema que nos diga cómo de rentable es cada cliente y eso al final es una ventaja que es enorme, ¿no? Entonces un poco el objetivo sería un poco ese, el conseguir desarrollar del todo y validar con datos todo el sistema de 4.0. Vale, perfecto. Y esto es un poco hacia donde queréis ir. Luego, a nivel financiero, ¿cómo estáis abordando el proyecto? Pues en un primer momento nos planteamos el cómo queríamos funcionar, ¿no? Porque sí que al final tienes la opción de pues, buscar igual una mayor financiación para tener más a largo plazo y estar unos años, ¿no? Más tranquilo, por así decirlo, pero renunciar a un porcentaje o de control de la propia empresa. O por otro lado, pues la decisión que tomamos, ¿no? Que era un poco más crecer un poco nosotros o testear el mercado nosotros antes de buscar una financiación grande y ver un poco, oye, ¿realmente tenemos valor o no? Porque al final sí que veíamos que muchas startups, el problema que tienen es que están pues 4 o 5 años con una financiación y luego a la hora de llegar a mercado, pues se hunden porque en el mercado no tiene o no se ha valorado el producto, ¿no? Y nosotros un poco nuestro objetivo era, oye, mira, vamos a validar que esto sí que tiene valor y que la gente tiene interés, yendo a mercado lo antes posible, ¿no? Con un mínimo producto viable. Y luego vamos a buscar financiación. Entonces, ahora ya estamos, pues eso, en el tema de entrada de mercado. Sí que tuvimos un pequeño inversor, pero no tanto por la parte de financiación, sino por la parte de entrada a mercado. Es decir, hablamos con AVIC, el clúster del diseño de mobiliario del País Vasco, que eso, pues tuvimos un acuerdo en el que nos invertían, no tanto por un tema económico, sino más en cuanto a ventajas o que sacábamos los dos, ¿no? Por su parte, al ser un clúster de mobiliario, no tenían una parte tan tecnológica y nosotros podíamos ofrecer pues una parte tecnológica a todas las empresas dentro del clúster. Y por su parte, ellos nos daban una entrada a mercado mucho más rápida, porque al final son un montón de empresas que ya venden actualmente, tanto en hoteles como en promotoras inmobiliarias, como en todo tipo bueno, de mobiliario de edificios, ¿no? Y ahí nos daba una entrada de mercado mucho más rápida. Entonces, tuvimos ese pequeño inversor, ¿no? Que no, ya digo que no es tanto por la parte de financiación, sino más por la parte de entrada a mercado. Y luego todo el tema de financiación, pues ha sido pues tanto financiación propia como ayudas. Sí, sí, sí. ¿Y para más adelante tenéis previsto algo en este sentido o seguiréis como estáis ahora? No, para más adelante sí que tenemos pensado el empezar con una ronda de inversión, seguramente finales de este año, principios del siguiente. Claro, porque una vez ya tengamos los datos de mercado, ¿no? Que estamos ahora con toda esa entrada de mercado en el tema hotelero, una vez tengamos ya unos datos validados, pues nos gustaría ya sí que empezar a crecer. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por todo, Pablo. Muchas gracias a ti.